Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a otra edición de Los Otros Libros, programa dedicado no solo a los libros, sino también a los autores de UDEM, la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Hoy tenemos el gusto de recibir a Leandro Paulici, que es autor de Discursos y Políticas de la Descolonialidad. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. Gracias. Estamos pensando en una colonia o en alguien que ha estado colonizado, somos nosotros. Sí, sin duda es un poco lo que apunta el libro, digamos, es a rastrear, bueno, cuáles son los efectos que ha tenido ese pasado colonial que muchas naciones tenemos, digamos. Un poco la apuesta fuerte del libro es rastrear cuáles son los efectos a largo plazo de eso, que todavía operan, digamos, ¿no? Es decir, bueno, en el siglo XIX dejamos de ser una colonia formalmente, de todas maneras, los efectos en diferentes ámbitos perviven de ese pasado, ¿no? Eso es un poco lo que apunta el libro. Por ejemplo, el cine o las series que vemos. Sin duda, sin duda. La cultura es uno de las dimensiones fundamentales que perviven, digamos, de ese rastro colonial, digamos, ¿no? Y es uno de los que más he investigado en el pensamiento, lo que se llama el pensamiento descolonial, ¿no? O sea, bueno, cómo en la cultura todavía perviven ciertas relaciones de dependencia y a considerar como superiores ciertas formas de la cultura de nuestros colonizadores, digamos, ¿no? Eso está totalmente presente, sin duda. Pero esto puede ser también algo que se elige, ¿no? Porque uno, por cuestiones estéticas, puede elegirlo. Puede ser consciente o no de que existe una imposición o una idea de imponer algo, pero también hay una elección. Sí, digamos, los mecanismos por los cuales, digamos, se imponen esas formas de la cultura o nos hacen ver que esas formas de la cultura son superiores son bien sutiles. Entonces, a veces las posibilidades de elegir no son tan claras, digamos, entonces un poco lo que apunta el libro en general y la corriente donde se desarrolla es, bueno, a desentrañar estos mecanismos mediante los cuales nos muestran, bueno, por qué esas formas de la cultura son superiores y las culturas que ya existían aquí en América o en otras partes del mundo, como en África o en Asia, no son tan logradas como esas, digamos, no tienen tanto valor, digamos, ¿no? Entonces, la idea de la elección no es, digamos, no es la más adecuada para explicar, bueno, por qué vemos esas formas de la cultura como superiores, ¿no? Más bien son mecanismos más bien sutiles que nos hacen ver esas formas de la cultura como mejores o más apropiadas o superiores, digamos, ¿no? Pero también hay una predilección por algunas cuestiones que tienen que ver con lo nuestro, la música, el folclore. Ahí no hay imposición colonial. Es decir, los mecanismos son siempre complejos, digamos, y por eso justifican estos estudios, digamos, bueno, cuáles son los mecanismos, digamos, cómo nos reapropiamos de nuestra cultura, cómo nos relacionamos con nuestra cultura, cuánto nos relacionamos, es decir, cuánto. Entonces, efectivamente, uno parece que, bueno, en revalorizar lo nuestro, hay una especie de contramovimiento a esa colonialidad, digamos. Y efectivamente es así, y eso un poco apunta el libro en general, ¿no? Y la descolonialidad en general. Es, bueno, a revisar los cánones. Y en este caso podría ser revisar los cánones estéticos, digamos, ¿no? Es decir, bueno, eh, rescatar figuras nuestras, pero también fuera del canon que vale la pena revalorizar y que no están dentro de los cánones normales sobre qué es bello estéticamente o qué es valioso estéticamente o qué hace un aporte a la cultura en general, digamos, ¿no? Es decir, revalorizar lo nuestro forma parte, se quiere, de la actitud política de estos pensadores. ¿Y puede haber cosas positivas en esto de copiar o recibir influencias? Hemos hablado de Europa, pero podemos hablar también de Estados Unidos, de Canadá. Pensaba en cuestiones que tienen que ver con la alimentación. Hoy los más jóvenes, los adolescentes, están muy preocupados en esto, ¿no? En alimentarse bien e inclusive en no comer animales. Esto es algo que en Europa lo han hecho hace décadas. No sería negativo. Eh, no, no, digamos, es decir, repito, la forma en que nos relacionamos con esos saberes que nos vienen de otros lados son complejas. Efectivamente, no se puede descartar todo. Y es un poco también la apuesta, ¿no? Es decir, bueno, hacer ese filtrado, bueno, qué es lo que es valioso, qué es lo que podemos rescatar y qué es lo que significa también en términos de imposiciones. Efectivamente, las discusiones en torno a los logros de la ciencia europea, podríamos decir, eh, son muy, muy acalorados, digamos, ¿no? Hay quienes están como orientados a negar efectivamente todos los logros de la ciencia europea, todo lo que puede provenir de eso, y a rescatar los saberes, digamos, originarios de esta parte del planeta.
y otros que, bueno, intentan, bueno, a rescatar algunos elementos de la ciencia europea, por ejemplo, recién hablamos del arte europeo, pero bueno, de la ciencia europea que pueden ser útiles, y en este caso puede ser, bueno, todo lo que tiene que ver hoy con con lo que pasó con la vacuna o con Ujú. la alimentación, digamos, ¿no? Es decir, efectivamente, si no es una cuestión de todo o nada, podemos decir, y eso es lo que también es interesante, este tipo de campos de estudio, ¿no? Es decir, bueno, investigar qué es lo valioso, qué hay imposición, cómo rescatamos lo nuestro, cómo reivindicamos lo nuestro, cuál es el aporte, si quiere, de la cultura eh, americana. Y en ese sentido me parece que hay mucho también para explorar porque la cultura americana tiene mucho que aportar en términos de alimentación, digamos, ¿no? A veces se nos venden ciertos productos como si fuesen europeos y efectivamente los teníamos acá mucho tiempo, digamos, ¿no? O prácticas alimenticias también, ¿no? O forma de cocina, digamos, que no sabemos que las hacen nuestra y nos venden de... Y también nosotros por ahí tendemos a aceptarlas porque las venden en Europa y las teníamos aquí durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Entonces, un poco también esto apunta lo que tratábamos de decir en el libro, ¿no? Es decir, bueno, hay formas ancestrales de relacionarnos con la naturaleza, con la alimentación, con el conocimiento, y que estaban acá hace mucho tiempo y no tenemos que esperar que la reivindiquen desde Europa para reapropiárnosla y reivindicarlas como nuestra, digamos, ¿no? O sea, es como el aporte de la cultura americana, digamos, ¿no? Y en cuanto a formas de reivindicación, ¿existe la forma latinoamericana o el estilo latinoamericano, la impronta de esta parte del mundo en cuanto, por ejemplo, a reivindicaciones femeninas, a lo que es el feminismo? ¿Tiene su impronta latinoamericana? Sí, sin duda, sin duda. La cuestión de la identidad latinoamericana es una cuestión también altamente debatida dentro de las corrientes, digamos, porque hay mucho de construcción y también mucho de imposición europea. La idea de la idea de latinidad también es compleja, digamos, ¿no? Eh, pero sin duda lo que se busca allí en esos intersticios es rescatar, bueno, cuál es el aporte del feminismo, si se quiere, latinoamericano, sudamericano en general, digamos, ¿no? Es decir, bueno, cuál es el lugar de la mujer indígena, digamos, ¿no? Porque esa mujer ha sido objeto de múltiples ejercicios de dominación y de opresión, digamos. Entonces, bueno, rescatar eso seguro es un interés de este tipo de libros, digamos, ¿no? De, bueno, cuál es la impronta latinoamericana de un punto de vista feminista, eso. Y hay mucho de eso, por suerte, digamos, es decir, hay mucha investigación sobre eso y hay muy buena. Y me parece que recién está empezando a ver los aportes, si quiere, del feminismo latinoamericano en los feminismos europeos, en la forma en que los europeos conciben el feminismo, digamos, ¿no? Me parece que es bien interesante eso. Sí, todavía tenemos mucho para decir en esos ámbitos que veníamos mencionando, en la cultura o en la ciencia y en este caso en el feminismo, digamos. Ahora me vas a contar cómo trabajaste en el libro y cómo fue la investigación, pero me hiciste acordar al boom latinoamericano, algo que definieron desde Europa en la década del 60 para nuclear a distintos autores, autores que por ahí tenían algo en común, pero muchos de ellos no, tenían inclusive características muy distintas y cada vez que le preguntaban, por ejemplo, a García Márquez por el boom latinoamericano, no sabía definirlo porque tampoco sabía a qué se referían, más allá de, obviamente, conocer que era un listado de autores y un listado de obras que eran considerados dentro de ese conjunto. Leandro, ¿cómo trabajaste en el libro a partir de, seguramente, trazar una hipótesis? ¿Cómo fue el avance, el desarrollo de esa escritura? Bueno, en el libro que compilamos con la licenciada Paula Meschini, que es la que viene llevando a hacer un trabajo muy intenso sobre estas temáticas en la Facultad de Trabajo Social y Ciencias de la Salud, em, digamos, procuramos reunir una serie de voces de diferentes universidades argentinas, digamos, ¿no? Y voces que fueran, digamos, especialistas en las temáticas que vienen trabajando ellos y a nosotros nos interesaba reflejar en el libro. Entonces, por eso las ordenamos en algunos ejes importantes. Entonces, procuramos que haya un apartado del libro dedicado a la historia, digamos, porque eso hay mucho. Es decir, bueno, cómo revisamos ciertas figuras de la historia, cómo revalorizamos ciertas voces. Entonces, hay aportes interesantes sobre el pensamiento centroamericano, digamos, ¿no? Ciertas figuras de la esclavitud y negras que vienen haciendo sus aportes. Pero obviamente el feminismo también tiene que estar presente porque es una voz importante. Entonces teníamos que hacer lugar al feminismo. Pero también una cosa interesante, nos pareció en el libro, es que tiene que haber una mirada sobre cómo se piensan, por ejemplo, el Estado y las políticas públicas, cosas más concretas en función de esta perspectiva que parece más amplia, digamos, ¿no? Es decir, una perspectiva del pensamiento que tiende a tener grandes ideas sobre Latinoamérica, sobre los movimientos sociales, sobre las identidades, pero a veces cuando tiene que pensarlo fino, falla, quiero decir, falta un trabajo ahí. Entonces, digamos, dar lugar en el libro a cómo se piensa el Estado y determinadas políticas públicas, cómo pensamos a los actores, a los sectores oprimidos, a los sectores postergados, bueno, eso me parece interesante también darle un lugar, ¿no? Y obviamente también la educación, que es un punto clásico también en el pensamiento descolonial. Bueno, cómo se piensa la educación y todo lo que hay que hacer en términos educativos para tratar de revertir estos procesos de colonialidad que todavía operan.
¿Y qué hay que hacer en términos educativos? Porque si uno escucha a cualquier candidato de cualquier partido, dice que la educación es una prioridad y que va a ser su principal preocupación cuando asuma determinado cargo. Pero, ¿qué hay que hacer concretamente con la educación? Es muy difícil, concretamente no es mi campo, digamos, pero es muy difícil en términos, es decir, hay mucho por hacer todavía y todavía tenemos matrices, si quiere, europeo-coloniales que todavía operan en la forma que pensamos los programas educativos, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué idiomas se dan en la escuela como segundo idioma, por ejemplo, digamos, ¿no? Es decir, hace no hace mucho tiempo se pensaba el francés o el inglés como segundo idioma, que también es útil, digamos, pero los idiomas, por ejemplo, en la Mesopotamia, hace poco que se empiezan a incluir el guaraní, por ejemplo, en la educación, digamos, ¿no? A personas que provienen de esos lugares, ¿no? Entonces uno le está imponiendo un francés que esas personas que y su propio idioma no pueden aprenderlo, utilizarlo en esos espacios educativos, digamos, ¿no? En términos de contenidos hay mucho todavía lo que se puede hacer, de dar lugar a, bueno, los pueblos originarios, sus lenguajes, sus culturas, para que no tengamos una mirada estigmatizante, digamos, ¿no? Y para mucha gente que proviene de esos sectores también no se sienta excluida ya, es decir, un primer ámbito de exclusión que no sea la escuela, digamos, no que se sientan incluidos porque allí ven sus contenidos, su cultura, su lenguaje reflejado, por lo menos en los contenidos educativos, digamos, ¿no? Si una persona que proviene de los pueblos guaraníes no podemos enseñarle francés o el inglés o el castellano y ponérselo, sino que también tiene que haber lugar para que pueda aprender su cultura y vivirla y verla reflejada en instituciones del Estado. Hablas del lenguaje. El lenguaje inclusivo es un tema de preocupación hablaste de distintas regiones, la Mesopotamia, por ejemplo. Fuera de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, ¿es un tema de debate? ¿Se utiliza el lenguaje inclusivo? Sí, digamos, la cuestión lingüística es fundamental también para. Si en el lenguaje se juegan un montón de batallas, el lenguaje es un campo de batalla, digamos, ¿no? Eh, entonces, sin duda, es un tema de discusión febril, vamos a decir. Eh, no sé bien en concreto qué sucede, digamos, con respecto al lenguaje inclusivo fuera es decir, en otras provincias, digamos, ¿no? Pero, sin duda, eh, la cuestión del lenguaje inclusivo puede ser una pequeña parte de estos esfuerzos teórico-políticos para revertir los procesos coloniales, pero no es la única, de alguna manera, ¿no? Sin duda, como decir, el feminismo es parte de eso, pero no puede ser la única herramienta, digamos, sin duda. Yo creo que es un pequeño aporte, es bien interesante, todavía está por discutirse, digamos. Ha habido avances en términos de institucionalizar el lenguaje inclusivo en universidades y en diferentes ámbitos, me parece que todavía falta mucho para eso. Eh, Se están viviendo momentos donde la mujer está siendo reconocida o ciertos derechos de la mujer están siendo reconocidos o se lo está por reconocer, digamos. Entonces, me parece que eso es una mínima parte de la batalla que se puede avanzar y dar lugar a eso. El lenguaje inclusivo me parece bien interesante, hay que avanzar mucho todavía en eso, pero por ahí comparándolo con dar lugar a los lenguajes, si quiere, locales o lenguajes, por ejemplo, el mapuche, es decir, dar lugar o institucionalizar la práctica del mapuche, me parece que también es bien interesante, tanto como el lenguaje inclusivo, digamos, ¿no? Y sos investigador, sos docente. En ámbitos académicos, ¿prevalece esta actitud de mirar lo que hay que cambiar, de hacer una autocrítica, de decir, bueno, a ver, estamos dando clases de la misma manera que hace 50 años? ¿Existe ese debate para poder modificar eso? Sí, sí, digamos, vamos a decir, los sectores universitarios generalmente obviamente hay sectores que tienden a ser conservadores, digamos, pero eso es más bien raro. Los sectores universitarios son siempre generalmente sectores que se tienden a mirar mucho y a autoexaminar mucho, digamos, ¿no? A veces incluso demasiado con respecto a lo que pasa por fuera de la universidad, ¿no? Entonces, digamos, son los sectores que más tienden a problematizar y a ser más críticos con respecto a muchas políticas. El problema no me parece que fuera ese, el problema es cómo sacar la universidad a lo real, digamos, cómo llevarla al mundo real, cómo institucionalizar muchas de las cosas que se piensan y se discuten en la universidad, institucionalizarlas en marcos legales, en el ámbito del Estado, digamos, ¿no? Porque a veces quedan como en guetos o quedan como en determinados grupos de investigación, de ideas bien interesantes, entonces eso no se traduce realmente en políticas públicas, por ejemplo, o en actitudes concretas. Entonces, me parece que el mayor desafío es sacar muchas de las ideas interesantes y críticas que se tienen en los grupos de investigación, en la universidad, y llevarlas a la práctica en diversas instituciones del Estado. Tal vez haya un problema ahí de comunicación o de lenguaje. Sin duda, sin duda. Hay un problema de traducir, se quiere, los lenguajes a veces demasiado técnicos de la universidad a lenguajes más llanos, digamos, ¿no? Eso sin duda es una de las claves. Me parece que el gran problema ahí es una relación entre el Estado y la sociedad civil, digamos, o entre la universidad y la sociedad civil.
Me falta aceitar los canales de comunicación, digamos, ¿no? Y para que la universidad pueda funcionar efectivamente como un aporte concreto, digamos, ¿no? Porque a veces el Estado gasta mucho dinero en la universidad, gasta mucho dinero en docentes, etcétera, y esos saberes, es decir, se paga desde sectores que a veces no acceden a eso, digamos, ¿no? Entonces eso no puede seguir pasando, ¿no? Incluso a veces lo puede ver en ámbitos locales, por ejemplo. Es decir, bueno, cuánto se relacionan las universidades con su comunidad, digamos, ¿no? Entonces hay que aceitar al máximo eso, que la universidad pueda, que la universidad que es pagada por esos sectores reciba efectivamente todo lo que la universidad produce, que efectivamente produce cosas muy buenas en términos de repensar el feminismo, repensar la cultura, repensar los lenguajes. Bueno, a veces eso queda en los grupos de investigación, queda en los libros y esa no es la idea, digamos, ¿no? Eso tiene que concretamente traducirse en mejora de la población, de los sectores desprotegidos o a veces que pagan en la universidad y no pueden acceder a ello. ¿Ves que hoy lleguen a la universidad estudiantes, jóvenes, chicas, chicos que provienen de esos sectores desprotegidos? Sí, eso obviamente va variando con las políticas en las épocas históricas, digamos. Me parece que se vivió una época se vivieron épocas de llegada a la universidad de sectores desprotegidos, y otras donde la universidad expulsaba, digamos, pero es un poco también parte de la política general, digamos, ¿no? Me parece que estamos tratando de retomar la posibilidad de que llegue a la universidad la mayor cantidad de gente posible, pero para eso obviamente hay que cubrir una serie de derechos bien básicos, digamos, ¿no? Que la gente pueda tener trabajo, alimentarse, acceder a la salud correctamente, digamos, ¿no? Me parece que el desafío de cualquier proyecto político tiene que asegurarse de que aquellos sectores que pagan la universidad pública son los que puedan disfrutar de esa universidad, que puedan formarse y aprovechar la universidad pública. Digamos que, por suerte, en Argentina es muy buena, en Latinoamérica también tenemos muy buenas universidades, y universidades que a veces caen en el foco de universidades europeas, eh, pero a veces acceden solamente unas élites, digamos, ¿no? La idea es que no accedan a eso, sino que me parece que la apuesta de todo proyecto político tiene que ser que acceda la mayor cantidad de la población a esas universidades que son muy buenas. Pero no debería haber un proyecto político general, una política de Estado, porque estamos hablando de cuestiones que demandan décadas, ¿no? Lo que vos has dicho, no debería haber un acuerdo de decir, bueno, más allá que esté tal alianza política o tal otra, estas cuestiones se respeten a rajatabla. Sí, sin duda, sin duda. Eso debe ser una política de Estado, garantizar el acceso a la educación universitaria, digamos, ¿no? No quejarnos de que se abren universidades públicas en diferentes... Es decir, garantizar el mayor acceso, digamos, ¿no? El acceso de calidad. Eso sin duda tiene que ser una política de Estado y tiene que obviamente trascender los proyectos políticos, digamos, ¿no? Lamentablemente los vaivenes económicos hacen que eso pendule, digamos, entonces eso no es lo deseable. Pero sin duda, como lo digo, el objetivo de cualquier proyecto político tiene que ser, bueno, no puede ser que sectores que pagan la universidad pública no accedan a eso. O también otro fenómeno que pasa es que, digamos, hay deserción, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. No puede pasar porque tenemos buenas universidades, pero bueno, necesitamos que lo aprovechen al máximo quienes la pagan, digamos, ¿no? Y también debería garantizarse la educación secundaria y la primaria, ¿no? Porque si solo llegan los que pueden ir a una escuela privada, no hay manera de lograr ese objetivo. Sí, sin duda, sin duda. Me parece que hay que revalorizar la escuela pública. Se ha hecho mucho eso. Hemos tenido a veces retrocesos cuando, bueno, a veces se decía que se caía en la universidad pública, ese tipo de cosas que no nos hicieron bien, digamos, ¿no? Me parece que demonizar lo público, que es parte de ciertos proyectos políticos, eso no tiene que volver a pasar, tenemos que criticarlo. Y me parece que eso también tiene que ser parte, si quiere, de estos proyectos descoloniales que llevamos a cabo, ¿no? Es decir, reivindicar lo público, reivindicar el Estado. Es decir, reivindicar lo nuestro también significa reivindicar eso, digamos, ¿no? Porque eso forma parte de proyectos colectivos que nos incluyen a todos, digamos, ¿no? Incluso a los sectores más desprotegidos o los sectores originarios de esta parte del planeta. Entonces, me parece que asegurar todos los estadios de la educación pública tiene que ser parte de cualquier proyecto político, sin duda, sin duda. ¿Y qué rol jugó o qué importancia tuvo el rol que jugó? Porque sabemos que lo hizo la Iglesia Católica en el colonialismo. Bien, eso es un punto candente también, digamos, ¿no? La Iglesia Católica, vamos a decir, fue parte de un dispositivo de poder que, que ayudó a estigmatizar y a consolidar, si se quiere, identidades a través del racismo y que, digamos, la Iglesia Católica fue parte del ejercicio de dominación en el siglo XVI. Hay figuras que se han intentado rescatar o figuras que han tenido una visión un poquito más eh, moderada, pero generalmente la Iglesia Católica ha sido parte del ejercicio de dominación de esta parte del planeta y ha ayudado, también ha consolidado
todo lo regresivo en términos políticos que fue esa colonización, todo lo regresivo que fue en términos económicos esa colonización, digamos. La Iglesia fue parte de ese dispositivo de poder y fue parte también de consolidar esta imagen de una visión del mundo hegemónica, digamos, ¿no? Una visión del mundo europea, digamos, ¿no? En ese sentido, España, que fue una de las primeras naciones en términos de procesos de modernización y de identidad, fue la que más, no por nada, la que más se identificó con el catolicismo y la que llevó adelante esos proyectos de expandir el catolicismo diferente. Y eso fue parte de, entonces, de un proceso de explotación y de que identificó como, digamos, que se caracterizó como racista esos procesos, digamos, ¿no? Entonces, sentido de mucho, se ha dicho mucho también, ¿no? Ya se ha criticado mucho, y con razón, porque fue como muy, muy nefasto todo, digamos, la función histórico-política que tuvo la Iglesia Católica en el marco del Imperio Español para explotar, para estigmatizar, para esclavizar y para expoliar el continente latinoamericano. Pero cambió ese rol y esa influencia que ha ejercido la Iglesia Católica. Hablas en pasado. No, es buena tu pregunta porque efectivamente muchas de las investigaciones en términos descoloniales apuntan a, bueno, a la mixtura que se produjo, digamos, ¿no? Porque muchos pobladores originarios adoptaban el catolicismo, pero lo hacían de una manera epidérmica, digamos, ¿no? Es decir, como para congraciarse con, pero poder sobrevivir con alguna de sus costumbres, digamos. De todas formas, el catolicismo como ideología de ese imperio colonial español permeó tan profundo que obviamente el catolicismo, no hace falta decir demasiado, que está muy presente en muchas de nuestras prácticas, digamos, ¿no? Incluso los costados más regresivos de eso. Entonces, es sin duda operante, muy operante, tal vez de las ideologías más operantes, y que la que hace falta mucho para criticar y hacerla retroceder en algunos puntos, ¿no? De todas maneras, hay un sincretismo que es muy difícil no decir, ha permeado tan profundo en muchas prácticas religiosas, ¿no? Que a veces aparecen como prácticas de los pueblos originarios, pero ahí también está el catolicismo metido. Entonces, destejer eso es muy difícil y a veces ni se apunta a destejerlo. Entonces, lo que hay que hacer es aceptar que hay ahí como una especie de sincretismo que, bueno, conocer por lo menos cuál es el origen, digamos, ¿no? Pero obviamente, una tesis general del libro que compilamos con la licenciada Meschini es que todas esas formas operan todavía, y hay que hacer mucho trabajo todavía para tratar de hacerlas retroceder. Leandro, antes de agradecerte tu participación en los otros libros, ¿qué fue lo que más satisfacción te dio de este libro? Cuando terminaron, ¿qué dijiste? A ver, esto no lo esperaba y la verdad que lo logramos. ¿Hay algo que destacás? Sí, sin duda hay muchas cosas para destacar del libro. Me parece que, veamos, una cosa que me parece nos pasa a nivel argentino es que tenemos buenos aportes de investigadores de calidad en diferentes universidades y a veces estamos como muy centrados en la metrópoli. Entonces, rescatar eso y hacer ver eso, que hay excelentes investigadores que tienen aportes de calidad para hacer en diferentes ámbitos, eso me parece que me pone muy contento. Siempre es un ejercicio que me gusta, digamos, ¿no? Sacar un poco la mirada concentrada en la metrópoli y ver qué hay en el sur o en San Juan o en Mendoza o en Santiago del Estero, investigadores de calidad que pueden tener aportes de calidad digamos, a la ciencia argentina. Eso me parece también una tarea básica del pensamiento argentino. Leandro, muchas gracias, ha sido un gusto. Gracias a vos. Y muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en la próxima edición de Los Otros Libros.